93.3 FM. Tele 13 Radio. Información esencial para comenzar el día. Volvemos con Mesa Central por Tele 13 Radio. Son las 7:34 en el estudio del presidente de la República, Gabriel Boric, aquí en Mesa Central. Presidente, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días. Un gusto, Iván. Hace tiempo no nos veíamos. Hace tiempo. Y acá en el estudio no había estado, como presidente no había estado nunca, así que he estado varias veces en el estudio. No, sí, pero como y acá al lado, en Radio Sonar, fui panelista mucho tiempo. Exactamente, fue panelista. Así que con el alcalde de Providencia. El barrio lo conoce bien. Exactamente. Oiga, bueno, capaz que después de marzo, ¿sí? A lo mejor pueda volver. Pues, uno nunca sabe. ¿Se van a ir a San Miguel ustedes? Se va a vivir ahí nomás. Pues. Por eso. Oiga, dígame. ¿Alguna nostalgia anticipada el 1 de junio, el domingo pasado, por ser la última cuenta pública? ¿Le vino algo, no? Estoy desde el 11 de marzo. Todas las actividades que se realizan año a año son las últimas. Entonces, inevitablemente uno repasa las anteriores. Y la verdad que, así como nostalgia no, porque la preparación fue muy, muy intensa. Escribir una cuenta pública es muy difícil. Pero el poder mirar todo lo que se ha hecho en el gobierno, la evolución que ha habido, es un proceso súper desafiante. Y la verdad, como dije en la misma cuenta pública al final, estoy orgulloso de lo realizado, consciente de lo pendiente, pero por sobre todo más orgulloso de Chile. Es un arco muy interesante, el que quiero preguntarle en un momento más, pero hablemos de eso más adelante. Déjeme preguntarle por algunas cosas de la contingencia que se derivan de la cuenta pública. Lo de Punta Peuco fue lo más sorpresivo, no estaba en el radar de nadie, nadie fuera de su círculo, digamos. Y esto provocó algunas respuestas distintas. Para empezar, José Antonio Kast dijo que no lo quería comentar porque era una provocación. Y Evelyn Matei, tras un intercambio con la portavoz del gobierno, la mandó a que se quedara callada y que se volviera a hablar de ciencias mejor. ¿Qué le parecen las reacciones en el asunto de Punta Peuco? En primer lugar, la justicia nunca es provocación. Creo que el normalizar privilegios, cuando decimos todo el mundo, en todo el espectro político, que la justicia debe ser igual para todos, que en Chile todos son iguales ante la ley, eso no se cumple hoy día en Punta Peuco. La mayoría de las cárceles del país sufren hacinamiento. Y acá tenemos un penal para criminales de lesa humanidad con delitos de una gravedad que todavía duelen y desgarran el alma de Chile, que están en una situación de privilegio respecto de el resto de las personas que han cometido delito en Chile. ¿Porque no están hacinados? No porque no estén hacinados, sino porque tienen una cárcel especialmente para ellos, en condiciones que, desde mi perspectiva, y desde la perspectiva de todo el mundo de derechos humanos, yo diría desde cualquiera que lo evalúe con calma y sin pasión, es algo que no se justifica. Y esto es algo, no es que uno lo haya sacado del sombrero. Usted recordará que la presidenta Bachelet también trató de hacerlo en el último año de su gobierno. Y además, el presidente Piñera realizó lo mismo a propósito del penal Cordillera. El penal Cordillera era bien distinto. Eso no era una cárcel propiamente tal. No era una cárcel, pero es el mismo principio. Es el mismo principio. Entonces, a mí me sorprende, no me sorprende, la verdad, porque siempre ha habido en estos temas una, yo diría, contradicción en la derecha, que hay sectores que intentan ser democráticos y mantener ese compromiso irrestricto con los derechos humanos. Creo que el presidente Piñera es un gran ejemplo de eso, cuando firmó, y lo dije justamente en la cuenta pública, el documento de compromiso por la democracia hoy y siempre, con los otros expresidentes vivos. Y creo que hay sectores de la derecha que desgraciadamente siguen cuestionándolo, siguen justificando el golpe de Estado, siguen siendo tibios respecto a la condena de las violaciones a los derechos humanos. Cuando Matei y Chile Vamos dicen que lo van a revertir si es que llegan al gobierno, ¿es antidemocrático? Mire, más que antidemocrático o no, yo creo que eso la gente lo tiene que juzgar, si está dentro de las facultades constitucionales. Yo creo que primero se están anticipando mucho. Creo que esto de creerse ganadores y darse por ganadores es algo que
puede costar caro cuando uno tiene Lo hizo demasiada certeza. Esto lo hizo por la Dice, liebre y la tortuga. por ejemplo, por ejemplo. Pero más allá de eso, es que yo creo que esto no hay que pensar en la lógica de las encuestas del fin de semana. Eh, Uno siempre recuerda que yo en abril del 2021 estaba último en las encuestas. Y el primero era, si mal no recuerdo, Joaquín Lavín, después Daniel Jadwe y después Pamela Giles. Entonces, la política da muchas vueltas en esto. Pero me parece lamentable que haya o no haya un compromiso con algo que se defiende públicamente todos los días, que en Chile son todos iguales ante la ley. Otro de los aspectos que sale de la cuenta pública, presidente, es el asunto de Israel, la idea que usted anuncia de patrocinar y ponerle urgencia a un proyecto para impedir las exportaciones, prohibir las exportaciones de los territorios ocupados, básicamente de asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Ilegales. Sí. Son, por eso, Por el ocupados derecho ilegales por el internacional derecho son internacional. Sí. ilegales. El embajador de Israel, Gil Arzieli, dice hoy en una entrevista de Rienzi Franco en el Mercurio que prácticamente o sea que no hay exportaciones de esos asentamientos hacia Chile, o sea que la medida no tiene... Prácticamente no. ¿Qué dice? No, dice, le explico, no hay exportaciones de los asentamientos a Chile, no hay. Entonces es un fantasma, es algo que no existe, no hay. Y después dice, en Estados Unidos hay 32 estados que tienen leyes contra el boicot a una parte o todo Israel. Entonces van a aplicar estas leyes boicoteando a Chile. ¿De qué le va a servir a Chile boicotear una exportación que no existe hacia Chile si va además a tener esta consecuencia con Estados Unidos? Eso no es cierto. Hay algunos productos, por supuesto, son minoritarios. Y el tema acá no se trata de la cantidad. Esto no es un tema comercial. Es nuevamente un tema de principios y de justicia. ¿De símbolos? No de símbolos. Esto no es solo simbólico, es de principios. Los principios no son simbólicos. Los principios son lo que guían, lo que le dan sentido a las convicciones que uno tiene, son los motivos por los cuales uno está en política, son lo que uno defiende universalmente, independiente del contexto. Y esto no se trata, hoy día contingentemente, es el caso de Israel. Pero yo en materia de derechos humanos he mantenido una postura que ha sido criticada por izquierdas y por derechas. Según en el caso de Venezuela, Nicaragua, ahora Salvador, Rusia o Israel, o aquí mismo en Chile. Entonces, yo tengo una tranquilidad muy profunda respecto de que he defendido la tradición de la política internacional chilena en los gobiernos democráticos. Y respecto al tema de Israel, hoy día no perdamos de vista el fondo. Acá se han asesinado a más de 57.000 personas, la mayoría mujeres y niños. Hasta el día de hoy siguen muriendo. Israel aseguró la semana pasada continuar con la política de asentamientos ilegales. Ese es el problema. Es un dolor de la misma humanidad que a nosotros, aunque esté muy lejos, nos debe doler igual. Esa tragedia, tal como nosotros recibimos mucha solidaridad internacional durante la dictadura en Chile, hoy día quienes están sufriendo en otros lugares del mundo, también esa solidaridad. Yo cuando me he juntado con autoridades palestinas o cuando veo a palestinos que han venido a Chile o a las familias que tienen familias acá en Chile, la comunidad palestina, que usted sabe es muy transversal, es muy grande, si no me equivoco es la más grande fuera del mundo árabe, se emocionan, realmente. Todavía las casas de sus familiares están en territorios ocupados, muchas de ellas. Entonces hay una cuestión de fondo, de principio. Yo no voy a entrar en un detalle de la discusión comercial de cuánta plata se gana, se pierde. Esto es de principios. No, pero la posibilidad de boicot de Estados Unidos. No, nosotros tenemos... Dice que hay 32 estados que tienen leyes anti-boicot. Nosotros tenemos acuerdos con Estados Unidos y una relación buena con Estados Unidos. No estamos arriesgando un boicot. No estamos arriesgando un boicot. Estamos con Estados Unidos en una relación diplomática permanente. Estamos, de hecho, negociando con el USTR. El ministro de Hacienda fue recién al Chile Day en la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, yo me remito en esto como jefe de Estado a las cosas que están sucediendo. ¿No hay riesgo de la relación de que esto sea una carambola con Estados Unidos? Mire, en política, en política, estas afirmaciones categóricas, Nunca hay que decir nunca. o sea, y la imprevisibilidad es parte del escenario en la política internacional hoy día en el mundo. Pero no es lo que debiera pasar en función del respeto al derecho internacional y a los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, que son acuerdos sólidos y que se mantienen más allá de las diferencias que podamos tener entre gobiernos.
Presidente, El sentido profundo de la política de Estado, que uno no puede estar pegando con los tratados internacionales se sostienen y se respetan independiente de que te caiga mal o bien el presidente de turno de otro país. o sea, no es un énfasis suyo de la política exterior. Pero sí, Usted lo ve como una política de Estado. lo veo como una política de Estado. La actitud hacia Israel. ¿Quién reconoció a el Estado de Palestina? Sebastián Piñera. El presidente Piñera. ¿Cómo ha votado Chile históricamente en la Organización de Naciones Unidas respecto a la ocupación de territorio ilegal en Palestina? Censurándola, sí. Siempre censurándola. Siempre censurándola. Entonces, ante el nivel de masacre que tenemos hoy día, al nivel de impunidad, de violencia también en las declaraciones, de justificación del genocidio que se está haciendo. Y eso yo lo digo y quiero insistir en este punto. Lo digo condenando categóricamente al grupo terrorista Hamás, a los atentados del 7 de octubre y exigiendo la liberación de los rehenes también, porque acá se trata de decir, ayer Bernie Sanders decía que es judío, decía, es inaceptable que el gobierno diga que criticar, que el gobierno israelí diga que criticar al gobierno israelí es antisemita. No es así. Nosotros estamos criticando acciones, no a un pueblo. Así lo dijo usted Así el lo dije, domingo sí, pasado, que es una cuestión de entre pueblos, entre estados, no con los gobiernos. Pero volvamos a Chile. Sí, quiero volver aquí cerquita, a la Plaza Baquedano. A propósito del anuncio del monumento a Gabriela Mistral, ayer la portavoz dijo que volvía a la estatua de Baquedano. Para muchos es una cuestión de justicia, para otros representará un riesgo. ¿Qué lecciones se sacan después de todo lo que pasó, en que hubo que sacar la estatua de Baquedano por lo que estaba pasando en la Plaza Baquedano y ahora vuelve? Mire, la estatua de Baquedano está de Virgilio Arias, además, está en este momento en el Museo Militar, que ahí en el barrio Bochef. Y a mí me parece razonable que Chile esté permanentemente aprendiendo y cuestionando su historia. En el caso del monumento al general Baquedano, que fue uno de los principales líderes militares de la Guerra del Pacífico, efectivamente se provoca una controversia por el lugar en el marco del estallido social y yo creo que la recuperación del espacio requiere que no haya ganadores ni perdedores, sino que sean puntos de encuentro. Y eso lo conversamos latamente con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, y la mejor manera de resolver las legítimas demandas que estaban detrás del estallido social es haciendo buenas políticas públicas, como por ejemplo la reforma de pensiones, no sacando un monumento que representa parte de la historia de Chile. Y lo que nosotros hemos hecho, y lo conversamos con el alcalde Belolio, lo conversamos con el gobernador Orrego, lo conversamos con el Ministerio de las Culturas, es también aprovechar los 80 años del Premio Nobel a Gabriela Mistral, la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura en 1945, en realzar esa figura en un lugar que sea central en Chile, que es justamente lo que hoy día conocemos como Plaza Italia, en un lugar que va a estar además particularmente renovado, bonito, y creo que es una buena y una justa decisión. ¿No hay temor de que se vuelva a convertir en un símbolo? Porque eso fue finalmente, independientemente de que quienes lo atacaban ni tenían ni idea de quién era Baquedano. No, yo no tengo ese temor porque confío, como dije también, en los aprendizajes y en la sabiduría del pueblo chileno. Un símbolo, o sea, la Plaza Italia o todo ese, ya no va a estar la rotonda propiamente tal, Claro. en el nuevo eje Alameda Providencia, pero también fue un punto de encuentro durante muchísimo tiempo. Y en las protestas, la mayoría de las veces también fue un punto de encuentro. Entonces, en las protestas históricas. Nosotros para marchar en el 2006, el 2011, nos juntábamos ahí. Entonces, darle una significación solamente por lo que pasó en esos 3 meses, una justificación de toda la historia, me parece que yo no comparto esos temores. Se lo pregunto, presidente, por el concepto de la normalización sobre el que el gobierno viene insistiendo hace un buen tiempo. Porque es cierto que hay muchas cosas que se han normalizado en el país, pero se echa de menos, dicen sus críticos, una reflexión respecto de cuánto contribuyó su sector a la anormalidad que ocurrió. Pero se echa... Primero, yo he hecho una reflexión, creo, profunda respecto de lo que fue el estallido social. Y no es la primera vez. La hice en la cuenta pública de manera explícita. Entonces, lo que yo veo es que hay ciertos sectores que da exactamente lo mismo lo que uno diga, ya tienen la minuta preparada de antes para salir a criticarlo. No sé si usted comparte conmigo esa visión.
las cuentas públicas suelen ser así, tienen un guión Hay preestablecido. hay un guión preestablecido. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones que nosotros tenemos que ser capaces de juzgar también nuestro comportamiento como oposición, sin por ello dejar de reivindicar nuestro compromiso con las demandas que estaban en el fondo del estallido social. Ya, pero por ejemplo, Entonces, espera, déjame decirte una cosa, Iván. En el funeral del presidente Piñera causó mucha polémica entre mi sector justamente las palabras que yo dije respecto a eso. de que habían sido demasiado duros. De que en momentos habíamos sido injustos en las críticas. Por ejemplo, y hay un ejemplo que yo he dado muchas veces, creo que nuestro juicio o la manera en que se juzgó el actuar del gobierno del presidente Piñera en la pandemia fue injusta. Creo que la acusación constitucional al ministro de Educación, Raúl Figueroa, de la época, fue equivocada. Y lo he señalado públicamente. Entonces, cuando dicen, echamos de menos una... No quieren escuchar nomás. Pero además hay otra reflexión respecto a eso. Si ellos juzgan que el comportamiento de la oposición de ese entonces fue equivocado y aún así deciden comportarse de esa manera, de la manera que ellos juzgan equivocada... ¿Lo hice por las acusaciones constitucionales? O sea, las acusaciones constitucionales ya llevan ¿cuántos? Ocho, ¿10? ocho. ¿8? Están a uno del empate. Pero ahí usted está contando las tres juntas a los ministros de la Corte Suprema. Bueno, Pero bueno, más allá de esos detalles que la gente no puede que no recuerde, es muy paradójico que se critique algo y después en el actuar se reivindique la misma conducta. ya, pero en la economía, por ejemplo, el gobierno tiene razón, bajó la inflación. Pero ¿cuánto Muy significativamente. Muy significativamente. Pero ¿cuánto contribuyó su sector pidiendo más IFE? Diciendo que el IFE era prácticamente de hambre, diciendo que apoyando los retiros de fondos provisionales, cosas que generaron efectivamente un aumento de la liquidez tal que provocó un impacto inflacionario indesmentible. Iván, no puede ser que cuando un gobierno, en este caso el gobierno anterior, pero después cuando se juzgue al nuestro va a ser lo mismo. Todo las cosas buenas que se hicieron sean responsabilidad del gobierno y lo malo sea responsabilidad de la oposición. Yo le recuerdo a la oposición que la mayoría de su sector votó a favor de los retiros. Es cierto, Votó era un gobierno quebrado con el parlamentarismo de facto. Es un gobierno que perdió el tercio en la práctica. Entonces, cuando hablan de la gobernabilidad, de que este gobierno está dividido, de que votan diferente, o sea, nosotros pueden haber diferencias, matices, discusiones al interior de la alianza, pero a la hora de los que hubo, el gobierno ha logrado mantener un bloque sólido en el Parlamento, que es lo que nos ha permitido, cuando hemos dialogado con la oposición, aprobar reformas. Si no lo hubiésemos podido lograr. El gobierno anterior no logró aquello. Y lo de los retiros fue lo más evidente. No, se desfondó. Y yo esto lo he dicho también públicamente. Los retiros es una cuestión muy popular hoy día, porque efectivamente significó mucha plata fresca. Sí. Pero es una política pública irresponsable en el mediano y en el largo plazo. Yo sigo teniendo... Recuerdo, se arrepiente de recuerdo, yo es de las cosas que creo que tengo muchas, lo he pensado mucho respecto al primer retiro, porque creo que el gobierno anterior no dimensionó el nivel de precariedad en la que estaba la gente que estaba perdiendo el empleo, que no tenía recursos, la gente que vive al día. Y de hecho me acuerdo que lo dijo muy explícitamente el ministro Mañalich en ese entonces. No imaginábamos el nivel de hacinamiento y pobreza del sector sur de Santiago. Efectivamente. Entonces creo que el gobierno llegó muy tarde con las ayudas. Y en eso la oposición de ese entonces, de la cual yo era parte, jugó un rol importante en que esas ayudas se pusieran sobre la mesa. Y ese es el marco en el que se dan los retiros. Después se hizo un aprovechamiento, creo, que fue equivocado. Y en ese momento yo también voté a favor. Y creo que fue un error. Y creo que fue no reflexionar sobre eso. Y cuando llegamos a reflexionar y actuar en consecuencia, no solamente reflexionar. No, a nosotros nos tocó inmediatamente discutir el cuarto retiro en el Parlamento. Y vea cómo votaron nuestros parlamentarios. No, cambió la actitud sin duda. Oiga, a propósito de reflexionar, usted hace una reflexión al inicio de la cuenta pública respecto de el diagnóstico inicial. Dice, no calibramos bien lo que significaban las elecciones, la primera vuelta y las elecciones parlamentarias del 2021. Y después hace una defensa del universalismo, de reivindicar las políticas que son universales por sobre el particularismo identitario, para ponerlo en palabras de Carlos Peña en una columna de ayer en El Mercurio,
que Peña lo ve como un acento o un giro hacia la socialdemocracia. ¿Usted siente que es eso, que su pensamiento político y el de su gobierno ha girado hacia la socialdemocracia? Yo creo que una de las virtudes que hemos logrado en términos políticos es unir al progresismo. En un momento en donde en el mundo avanzan diferentes tipos de extremismo, hay una conciencia de que más allá de las diferencias que se puedan tener respecto a acciones del pasado o a matices sobre políticas públicas, es importante que el progresismo esté unido. Y eso es lo que hemos logrado durante este gobierno y lo que nos ha permitido aprobar reformas tremendamente importantes como la ley de violencia integral contra la mujer, como la reforma de pensiones, como las 40 horas, como el aumento del sueldo mínimo, etcétera, que son justamente políticas universalistas que afectan el copago cero, que afectan a, bueno, eso no pasó por el Congreso, pero que afectan a la gran mayoría de la sociedad. Claro, son para las grandes mayorías. Y creo que es algo que hay que disputar también a nivel mundial. Estas son discusiones quizás más, bueno, uno lo podría discutir con Carlos Peña, con usted. Piketty habla de la izquierda bramánica respecto a este tema. Susan Neiman hizo un libro muy interesante que lo vino a exponer, de hecho, y lo discutió con el profesor Peña hace poco en la Universidad Diego Portales. Pero el fondo de eso es que nosotros estamos actuando para la mayoría de los chilenos. Se lo pregunto porque usted dice, uno de sus intereses es que la mantención de esa unidad del progresismo. Uh-huh. ¿Esa unidad del progresismo significa un gobierno socialdemócrata? ¿Un gobierno socialdemócrata como lo fueron los de la Concertación? Se refiere a la más amplia unidad de los sectores progresistas. ¿Qué es eso? La izquierda, la centroizquierda, el centro. Sin mote, sin nombre. Sin mote. Bueno, de hecho la coalición no tiene ni nombre. Exactamente. Es algo, es que históricamente es una anomalía o algo, un fenómeno relativamente nuevo, lo que sucedió en las elecciones bajo el régimen presidencial, que es que la coalición se formó después de la primera vuelta. En donde habían fuerzas que habían sido durante mucho tiempo antagónicas. Entonces, es algo que demora en cuajar. La historia demora en cuajar. ¿Ha cuajado? Yo creo que sí. Bueno, por lo menos tienen una primaria. Una primaria unitaria, en la que es el 27 de junio, llamo a la gente a informarse, a 29 de junio, es una primaria voluntaria, en la que ojalá tenga una alta participación, porque eso le hace bien a la democracia. Y hasta el día de hoy la coalición sigue unida. Hoy día tengo una reunión con los parlamentarios de jefes de bancada, partidos, en Cerro Castillo. Entonces seguimos trabajando juntos. Pueden haber diferencias, pero lo importante es que seguimos trabajando juntos por el bienestar de las grandes mayorías en Chile. Presidente, en economía los gremios empresariales echan de menos un discurso más, o en su discurso una decisión más fundamental respecto de soltar las amarras de la economía, aumentar la capacidad, la inversión, y que las inversiones se destraben. Echan de menos eso. Mire, yo no estoy acá para dejar contento a los grandes empresarios. Y que tener diferencias con los grandes empresarios o con los representantes de los grandes empresarios y las patronales es algo que me parece, o sea, no me parece un insulto. Dicho esto, nosotros hemos trabajado con el sector privado y hoy día las inversiones extranjeras están en su mejor punto desde hace muchísimos años. La cartera, por lo menos. La cartera de inversiones extranjeras. Claro, porque otra cosa es... Pero también las que se han materializado. Sí, otra cosa es que se materialicen. No, pero también se han materializado muchas inversiones extranjeras. Sí, se lo pregunto porque... Pero mi punto es, todos los viajes que hemos hecho fuera del país, a India, a Brasil, a China, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, siendo continuidad de lo que ha hecho el Estado de Chile, han también contribuido a traer inversión extranjera. Entonces, hay en un sector del empresariado chileno una visión en donde creo no se ven todas las oportunidades que existen en Chile. Hace mucho tiempo que la discusión respecto a la demora de los permisos en Chile es un diagnóstico compartido, mucho tiempo. El ministro de Hacienda dijo, su ministro de Hacienda dijo que era desesperante. Y ahora en junio viene la solución por un lado, por uno de los proyectos. Y nosotros, este gobierno, nos dijeron mucho rato que también que era imposible abordarlo, porque son más de 300 permisos los sectoriales.
Y el ministro Grau ha liderado una reforma en donde se logró acuerdo hasta con republicanos en su momento. Siempre van a haber algunas diferencias, pero para poder sacar adelante una reforma que le dé mayor coherencia y racionalidad al sistema de permisos chilenos, que va a permitir bajar los tiempos de permiso hasta en un 30%. Es que en permisos sectoriales, lo que hay en permisos Pero lo sectoriales que- se echa de menos en los otros. Pero es que no, El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, no, el espera, Consejo de Iván, Monumentos Nacionales, Iván. concesiones marítimas. pero si concesiones marítimas, ¿tú sabes cómo han mejorado el otorgamiento de concesiones marítimas durante el gobierno? Creo que no tengo los datos a mano, pero revisen los datos pídanselo a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que hoy día está alojado en ese sector. Se han otorgado muchísimas más concesiones marítimas porque se ha reforzado el equipo de las que se habían otorgado en los gobiernos anteriores. Respecto al Consejo de Monumentos Nacionales y la institucionalidad patrimonial, también hay un proceso de reforma en donde una de las cosas que detienen mucho inversiones de construcción en particular es el tema arqueológico, en donde se encuentra una vasija y se detiene toda la obra. Ahora, una de las cosas que nosotros hemos propuesto es que se circunscriba el espacio determinado para poder continuar con el resto de la inversión. Bueno, y hay una serie de modificaciones. ¿Se puede hacer más? Seguro. Y hagamos más. Pero no nos digan, porque es falso, que no hemos abordado el problema. ¿Y en Lo que pasa es que es muy evaluación complejo. ambiental, ¿y la evaluación ambiental? Pero es No que, está dentro de las prioridades, parece no pero, haber acuerdo. Iván, acá cuando dicen suelten las amarras, ¿qué significa suelten las amarras? ¿Qué significa suelten las amarras? ¿Qué es lo que uno entiende por eso? Dejemos de tener criterios de cuidado al medio ambiente y pongamos uno por sobre otro, la economía por sobre el medio ambiente. Yo no creo en esa visión del mundo. Es que no parece ser lo que está pasando ahora. Más bien parece al revés. Yo creo que cualquier desarrollo de un país requiere un sano equilibrio y nosotros estamos avanzando en esa dirección, en la dirección de un equilibrio entre el respeto al medio ambiente, la participación, el cuidado con las comunidades. La Estrategia Nacional del Litio con la consulta indígena que se está haciendo respecto al Salar de Atacama es un ejemplo de ello, y la participación de los beneficios del resto de la sociedad. El royalty minero lo tienen ahí, la mejora en la facilitación de las inversiones. Nosotros tenemos un gabinete pro crecimiento y empleo que ha destrabado un sinnúmero de proyectos. Lo pueden conversar con el ministro Grau y también con gente sectorial. Presidente, Entonces creo que se puede hacer más, se puede hacer mejor, sin lugar a dudas. Pero que hemos empujado, hemos empujado. estamos con el presidente Gabriel Boric. Iván, déjame decirte una cosa. Siempre estos mismos sectores que critican han dicho que Chile va a crecer menos de lo que ha crecido. Una cosa que yo dije que quizás no es de tanto conocimiento es en la cuenta pública, es que cuando se evalúa el PIB tendencial de Chile, es las posibilidades de crecer de Chile dentro del marco estructural. Lo que nosotros heredamos en 2021 era un crecimiento bajísimo. Y todos los años hemos crecido por sobre lo que se esperaba que creciéramos. ¿Es lo suficiente para Chile? No, Chile puede más. Como estaba a descorchar champaña. No, Chile puede más. Pero pongámonos de acuerdo en que cuando todos dicen que va a haber recesión o que todos dicen que se va a crecer, no sé, 1,5% y se crece un punto más, es una buena noticia, ¿o no? Entonces, creo que es importante también valorar lo que se avanza y tener claro de que Chile puede más y que estamos avanzando en esa dirección para que haya más trabajo, para que haya más riqueza, para que haya más inversiones, para que haya más desarrollo. Estamos con el presidente Gabriel Boric. Presidente, hablemos de los temas de probidad. Más café. Por favor. Por favor. En el caso convenios, el tema de las fundaciones que ha traído tantos problemas y tantos daños a fundaciones que han históricamente trabajado con el Estado en distintas materias. Hay algunos que han querido ver un sistema de financiamiento de un sector político a través del traspaso de plata a distintas fundaciones. ¿Le parece a usted que eso es así? Mire, sea así o no sea así, mi criterio ha sido claro. Acá todos son iguales ante la ley, se tiene que investigar todo hasta el final, no puede haber manto de impunidad, no puede haber ningún acuerdo que sea en pos de la impunidad para salvar a algunos. Todos quienes cometieron delitos tienen que hacerse responsables de aquello y ante la ley, y tenemos que hacer las modificaciones institucionales que se requieran para que eso no vuelva a suceder sin caer en afectar, y esto es un equilibrio que es difícil encontrar, a las instituciones que hacen bien su pega.
Sí, pues. Y ese es el problema, porque Chile colabora tiene tres dimensiones de acción: el Estado, el mundo privado y la sociedad civil, que es muy importante. Entonces, el pretender barrer con uno de ellos o bloquear completamente a cualquiera de ellos, ya sea el Estado, ya sea los privados o la sociedad civil, le va a generar un daño al final a las personas que necesitan de apoyo. Y ese equilibrio institucionalmente es el que tenemos que encontrar. Yo en esto no voy a tener doble discurso. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. En estos casos está el caso Procultura, y una esquila del caso Procultura fue la intervención que la Corte Suprema va a decidir ahora si es legal o ilegal, de la línea telefónica de Josefina Uneus. Apareció una conversación suya. ¿Qué sintió cuando vio una conversación suya con una persona que usted conoce publicada en los medios? Mire, Iván, yo como presidente de la República, en estos casos mis sentimientos no son no lo importante. Lo importante es que las instituciones funcionen bien. Y la gracia de que las instituciones funcionen bien es que cuando una institución, cualquiera sea, se escapa de lo que tiene que hacer o viola algún principio, ya sea constitucional o legal, haya otra institución que la fiscalice. La Contraloría fiscaliza al gobierno, a todo el sistema público, los tribunales fiscalizan el actuar de la fiscalía está encima de quienes cometen delitos, y así, esos son los pesos y contrapesos, los famosos pesos y contrapesos. Y yo creo que en este caso, en Chile, han funcionado las instituciones. Y la Corte Suprema hará su trabajo, y no me corresponde a mí juzgar los fallos ni de la Corte de Apelaciones ni de la Corte Suprema, sino que todos los acaten. Lo que yo tengo claro es que en este caso, en el caso convenios, en el caso Procultura, en el caso Democracia Viva, en todos los casos que han habido corrupción o financiamiento ilegal de la política antes, Penta, SQM, no puede haber impunidad. ¿Que en algún momento la Fiscalía haya pedido la intervención de su propio teléfono? ¿Qué le parece? La Fiscalía, en el marco de sus atribuciones legales, puede hacer lo que estime pertinente según la necesidad de una investigación. Y el Tribunal de Garantía en ese momento le señaló que no era pertinente. Y por lo tanto me parece que en este caso las instituciones funcionan. Si el Tribunal de Garantía lo hubiese autorizado, bueno, habría que ver si quedaba recurrir a recursos legales, pero me parece que las instituciones han funcionado en Chile y eso es algo que es muy potente y que no tenemos que dar por sentado. Esto no pasa en todos los países. De acuerdo, pero ¿no le parece ofensivo, por último, que la Fiscalía piense que en su línea telefónica puede haber conversaciones que sean útiles para una investigación penal? Mire, yo tengo absoluta tranquilidad, y acá quienes me están escuchando les quiero transmitir que siempre he actuado conforme a los valores y principios que me inspiran, que son la honestidad, que son favorecer el bien común por sobre cualquier tipo de interés general, el que no haya privilegios especiales para ningún tipo de sectores, y por lo tanto estoy muy tranquilo. Si todas las conversaciones privadas pasan a ser públicas, se acaba la democracia, la sociedad. Yo creo que No queda nada, no queda piedra sobre piedra. No queda piedra sobre piedra. Lo sabe bien también la misma derecha a propósito de lo que fue el caso Kioto en su momento, de la grabación ilegal de las conversaciones de Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso y por eso hay que insistir en que las instituciones tienen que funcionar bien. Y yo creo que en este caso en Chile han funcionado. Y eso es algo a destacar. A propósito de casos que están en el candelero, el caso de licencias, ¿lo deja tranquilo la decisión de su cuñada, que se conoció anoche, de renunciar cuando conoce que hay un sumario que no se detiene además por la renuncia? ¿Esto por dos viajes al exterior durante la extensión de su licencia postnatal? A mí lo que me parece deseable, destacable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones. Y esto es que se establezca un sumario y en este caso ella decidió dar un paso al costado antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del presidente. Visto lo visto en el caso de las licencias médicas, ¿se requiere modificar el sistema de licencias médicas?
Hay varias modificaciones que se están haciendo en ese sentido. De hecho, se acaba de publicar una ley que Se acaba de modificó- publicar una ley sí. que modifica, que incluso puede terminar con sanciones penales a quienes emitan fraudulentamente licencias médicas. Ahí tenemos que lograr disminuir el ausentismo en el sector público en diferentes instituciones. Ya, pero ahí hay incentivos en el sector público, como por ejemplo el pago completo de la licencia, en fin. Hay que ese hacer, tipo de cosas. hay que hacer sin lugar a dudas modificaciones sin llegar, porque acá muchas veces cuando sucede un problema se genera una reacción que invita o que puede tener la desviación de generar reglas que terminen perjudicando un derecho. Convengamos que la licencia, en caso de enfermedad, es un derecho que todos queremos defender, me imagino. Lo que no queremos es que se abuse de ese derecho y se haga una mala práctica de él. Igual yo creo que hay una reflexión que hacer. Lo conversaba con la ministra Vallejo, que está en su postnatal, de Claro. hecho, que nos preguntemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en Junji, en Integra, qué es lo que pasa en el sector de salud, que es donde se concentran más Este tipo de casos. este digamos. tipo de casos. Hay también, por algo pasa. Y digo por algo porque el nivel de carga al que están sometidos los profesores, los trabajadores de la salud, es muy brutal y terminan muchas veces colapsando. Entonces, yo no justifico ninguna mala práctica. Y todos los que hayan cometido malas prácticas tienen que responder ante ellas. A todos se les va a establecer sumario, hayan renunciado o no hayan renunciado, y hay que hacer modificaciones institucionales. Pero un ajuste, un ajuste de los incentivos. Sí, por supuesto. Eso podría ser. Por supuesto. ¿Y podría ser materia de un proyecto del gobierno? Puede ser materia de un proyecto del gobierno, tenemos que discutir, hay que encontrar ese equilibrio. Ahí está la ley de beneficiarios finales también que se está tramitando en el Congreso, esta ley que se acaba de publicar que establece mayores sanciones. Entonces se está avanzando porque son abusos que con toda razón indignan a la ciudadanía, que es la que se ve perjudicada. Para muchos, esta es una oportunidad para modernizar al Estado, para que se emprenda una cuestión que es por la que hay que tener un acuerdo político importante. ¿Es difícil el año electoral? Eso sí. Mire, las grandes reformas hay que hacer todos los esfuerzos por hacerlas al comienzo del gobierno. Hay algunos que critican no hubo grandes anuncios en la cuenta pública, pero señores, nos quedan 9 meses de gobierno y hubo anuncios bastante significativos. El proyecto de aceleración de las inversiones para la descarbonización es una cuestión que no es menor. La modernización del sistema de educación superior es algo que no es menor. Todo lo que se refiere ayer estuve en Cerro Navia respecto a las obras de el tren, al estudio, obras posteriormente del metro, de la línea A del metro del aeropuerto, es algo que no es menor. Pero yo sería irresponsable de mi parte que ante cualquier contingencia anuncie una gran reforma para dejar contento a algún sector en particular sin el estudio y ponderación que requiere. Si gobernar, en el fondo, requiere estar un poco o alejarse de la vorágine del día a día y atendiendo las urgencias de la población en salud, en delincuencia, en materia económica, en materia de empleo, de formalidad, salir de los dimes y diretes y poder tomar decisiones con sentido de largo plazo y no para favorecer a uno, a otro o subir un puntito en las encuestas. Algunos de los casos más difíciles para su gobierno, el caso Procultura y el caso de Manuel Monsalve, implican que hubo alguna confianza que usted depositó en personas que aparentemente ha sido defraudada. El caso de Alberto Larraín y el propio Manuel Monsalve. ¿Se sintió traicionado por esas personas? Nuevamente insisto, mis sentimientos personales no son lo relevante, lo importante es que las instituciones funcionen. En el caso de Alberto Larraín, yo no tengo contacto con él, yo trabajé con él siendo diputado en materias de salud mental y de infancia. Ustedes recordarán y lo pueden buscar el acuerdo nacional por la infancia que lideró en ese momento el ministro de Desarrollo Social, Moreno, que ahora participó en la Comisión de Paz y Entendimiento, y en materias de salud mental donde hicimos una serie de propuestas también sobre esa materia. Pero claro, es muy cuando... Yo lo que no voy a dejar de hacer es... porque hay gente que te invita a ser siempre desconfiado. Y cuando uno es siempre desconfiado y empieza a desconfiar de todo, creo que también se acaba un poco la convivencia. Efectivamente es muy duro cuando personas en las que uno deposita la confianza se traspasan todos los límites, como son los casos de los que estamos hablando. En el caso de Monsalve,
además cuando se ha conocido la actividad en su teléfono y la visita a sitios que podrían incluso poner en riesgo la seguridad por el cargo que tenía, digamos. Absolutamente inaceptable, absolutamente inaceptable. No hay justificación alguna y la justicia tiene que actuar y nuevamente como en lo otro, no tiene que haber impunidad en estos casos. Presidente, lo mencionó a la pasada, la modificación al sistema universitario, el proyecto que pone fin al CAE. Hay muchos rectores de universidades que están preocupados porque agregaría universidades a un sistema de regulación de aranceles que podría desfinanciar el sistema universitario. Hay algunos que hablan de varios millones de dólares que se perderían por año en el sistema universitario. No, hoy día con el CAE se pierden muchísimos millones, el Estado pierde miles de millones de dólares. Los pierde el Estado, no los pierde el Sí, sistema universitario. pero los pierde Sí, harta plata. 9.000 millones de dólares desde la creación del CAE hasta ahora ha perdido el Estado por las garantías con los bancos. O sea, es una cuestión que es un absurdo y tiene que ver con la buena eficiencia de los recursos, de la eficiencia de los recursos públicos. Entonces, hay algunos que dicen que esto sería una política como para un sector que apoya al gobierno. Oiga, los jóvenes universitarios que están endeudados. Mira, le puedo leer un correo que me llegó ayer. Está mi teléfono por ahí, una parte. Lo que me llegó justo antes de la cuenta pública. Pero no son necesariamente partidarios del gobierno. Toda la gente que estudió, ¿usted cree que toda la gente que estudió con CAE es partidaria del gobierno? Estadísticamente imposible. Estadísticamente imposible. Yo no hago políticas públicas pensando esto es para el que me apoya, me siga apoyando. Mire, el decano de su facultad, Pablo Ruiz Tagle, decía en una entrevista en La Tercera el domingo que hay una intervención en el sistema universitario. Incluso lo comparó con lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Usted cree que estamos...? No, la verdad, así como usted dice que no importan sus sentimientos, Sí, lo que yo opino en no este importa. No, yo creo que estamos... O sea, jamás haríamos algo como lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos, declarando ilegales a los alumnos extranjeros que están estudiando posgrado en Harvard y en Estados Unidos en general. Pero me parece muy bien que el decano Ruiz Tagle, Pablo Ruiz Tagle, participe del debate público. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile siempre ha sido una animadora del debate público y es parte de lo que hay que discutir. Había un debate con la rectora Rosa de Bes también hace poco respecto al sistema de democracia universitario. Me parece sano que se dé eso. Ahora, la intención del gobierno, esto ha sido liderado por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y por el ministro Nicolás Cataldo, no es en ningún caso intervenir la autonomía universitaria. Acá es darle estabilidad al sistema. Usted ha visto que hay muchas universidades estatales que han tenido serios problemas financieros y también no estatales. Estatales, por ejemplo, la Universidad de la Frontera. En su momento la Universidad Arturo Prat, antes ha mejorado mucho. No estatales, la Universidad Austral. Problemas graves. Entonces hay que darle una estabilidad de largo plazo al sistema financiero de las universidades. Yo soy siempre de los Eso que se va a cautelar. y eso se tiene que cautelar. De todas Presidente, es inminente que se convierta en padre. Es inminente. Inminente. En cualquier momento. En cualquier momento. Espero que no esté sucediendo mientras hablo contigo, sí, porque menos mal que te no fue odiaría antes por toda la de vida. esta entrevista. No, por favor. Pero le quiero preguntar por su hija. Su Violeta. Violeta. En 20 años. Nuestra Violeta, Juan Paula. Bueno, pero la suya para los efectos de esta conversación. En 20 años más, ¿qué opinión le gustaría que ella tuviera de usted? En 20 años más. Me gustaría, primero, haber sido un padre presente. Que por lo tanto, desde que nazca en adelante, bueno, desde el embarazo en adelante, ella me haya sentido siempre ahí para apoyarla en lo que necesite, que no le haya impuesto, que no sienta que le impuse una manera de ser y que no cargue con mis traumas ni mis errores, que siendo Violeta Boric Carrasco el peso del apellido por ser una figura pública le sea leve y que pueda desarrollar sus propias virtudes más allá de quién soy o fui yo, y que yo termine siendo que ella no termine siendo la hija de, sino que yo termine siendo el padre de. El papá. Sí, que a ella la reconozcan como por sus propios méritos y que yo y Paula, no me cabe ninguna duda, con los dos vamos a trabajar juntos en eso, pueda ser independiente de juicio y se forme un buen criterio y que se sienta querida. Y a propósito de eso, en 20 años más, ella va a tener la edad que usted tenía cuando se juntaba en la Plaza Baquedano a marchar.
¿Qué cree que va a opinar ella de su papá, el presidente? Yo espero que ella también sea una persona con mirada crítica del mundo que le toque vivir, que seguro va a ser muy distinto al nuestro, con estos cambios tan acelerados, que también se organice, que también proteste cuando haya que hacerlo. Y respecto a la presidencia de la República, creo que uno de los juicios que espero que tenga es que, como dije el día domingo, que dimos lo mejor de nosotros, que avanzamos en reformas que eran importantes para la mayoría del pueblo de Chile, que sentamos las bases para un país más desarrollado y que mejoramos la calidad de vida de los chilenos y chilenas, que los niños, que las personas jubiladas, los que han construido Chile, estuvieron en el centro de nuestras preocupaciones y que lo dimos todo y que lo hicimos con cariño, que lo hicimos con respeto, que lo hicimos escuchando, que fuimos capaces de aprender en el proceso. Y acá el que cree que se las sabe todas, la arrogancia es un muy mal consejero, muy mal consejero. Creo que es parte de lo que le pasó ayer a la candidata de la UDI cuando trató de mandar a callar a la vocera de gobierno. Es bien paradójico, mandar a callar a la vocera de gobierno. Una falta de respeto. Entonces creo que ahí la humildad es una sana consejera. ¿Y en 20 años más cómo se ve usted? ¿A sí mismo? Espero haber escrito algo a esas alturas. Tengo ahí unas cositas guardadas. Espero seguir aprendiendo, seguir aportando al país desde donde me toque estar. Yo voy a seguir participando. El cambiar la realidad, el hacer todos los esfuerzos por transformar la realidad de que a uno le toca vivir es parte de una esencia. No es algo que se pase por haber ejercido un cargo. Pero espero seguir aprendiendo, seguir con curiosidad, seguir vivo, con la mente viva, con el corazón latiendo fuerte y también aportando al país. Con el presidente Gabriel Boric, esta mañana en Mesa Central. Presidente, le agradezco mucho la gentileza. Muchas gracias, Iván, un gustazo. Una pausa y volvemos. En segundos, más información y más análisis. Ya regresa Mesa Central de Tele.